Pues bueno, dicho lo anterior, eh, el diplomado comenzó con platicarnos un poco sobre la tanatología, a qué se dedica, qué es lo que va a hacer uno como profesional. En este caso, pues yo lo apego hacia la enfermería. Tengo compañeros que son pedagogos, que son profesores, que son psicólogos de base. Entonces ellos pues también tienen sus enfoques sobre la tanatología. Y normalmente esta rama pues la llevan los psicólogos en los hospitales o ya sea por algún servicio privado que la familia o el mismo paciente pues contrate. Pero yo creo que tenemos una buena oportunidad también los enfermeros, que somos los que pasamos muchísimo tiempo con los pacientes. Yo creo que podríamos también empezarles a dar esa ayuda, no nada más cuando se van a morir, sino también el recibir un diagnóstico de una enfermedad o el estar simplemente pasando una estancia en el hospital porque te tuvieron que operar de algo que aún así no sea tan riesgoso, pues yo creo que nunca está por demás que en esa visita que le hacemos al paciente constantemente en su habitación, pues podamos aportarle algo a ellos también y que su estancia pues sea lo menos pesada para ellos y para sus familiares. Ustedes disculparán el ruido de afuera, creo que se escuchó una ambulancia. Ya saben lo que está sucediendo allá afuera y pues no hay más que hacer con esto. Entonces yo seguiré platicando aún de que escuchen ruidos y eso, pues como yo les comentaba, no soy profesional en esto, estoy grabando con mi celular y pues espero que les guste, que les llame la atención y pues vamos a hablar primero de lo que es el duelo y sus etapas. Nosotros en el módulo estuvimos viendo así como en enfermería vemos teóricas y de ahí sacamos algún proceso de enfermería. Aquí también tienen a sus, digamos como que a sus autores en los cuales basan su proceso. Entonces estuvimos viendo a una doctora que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella, bueno, ya no vive la doctora, ella fue parte suiza y parte estadounidense. Es de las precursoras en hablar tanto de la muerte, del moribundo, de cuidados paliativos y tiene bastantes libros que ella escribió y ella es la teoría que se trabaja aquí en tanatología para la explicación del duelo de una persona. Ella dice que son 4 etapas por las que pasamos una persona que está en duelo. Entonces va a ser la primera, que es la negación, la segunda puede ser la ira, la tercera puede ser la depresión, la negociación y finalmente es la aceptación. Entonces me parece que son 5 etapas. Em, para pronto lo voy a explicar a como yo lo entendí en el diplomado. La negación es la única fase que si bien no es como fase, más bien es un mecanismo de defensa que tiene la mente para poder afrontar la noticia fuerte. Entonces, la maestra nos hacía mucho hincapié de que, pues, haz de cuenta que este es tu cerebro y esta es la negación, entonces esta te va a ser como un escudo para que cuando llegue la noticia fuerte, tu cerebro ya tenga la manera de defenderse y no perder la razón literalmente en ese momento de recibir una noticia, pues que para ti no va a ser tan digerible. Lo personifico porque cada persona tenemos algo que nos pueda causar un impacto. A lo mejor lo que a mí me impacte a ti no y viceversa, ¿no? Entonces, pues cada quien eh, sabe lo que le podría causar o incluso no sabemos. Y al momento de no saberlo, pues tu mente va a activar la negación para empezarte a hacer a esa idea de aceptar esa realidad. Eso está en cuestión de segundos, minutos, quizás horas, pero no pasa de eso. O sea, tiene que ser inmediato para poder proteger ahora sí que lo que diríamos nosotros, la integridad de tu mente. La segunda, pues puede ser la ira, que es la que se desata ya sea porque sientes culpa de lo que sucedió o porque no pudiste cerrar ese ciclo como te hubiera gustado, porque no esperabas esa noticia, no esperabas la muerte. Normalmente lo enfocan mucho hacia la muerte, pero yo creo que un duelo, como bien nos lo explicaron en el diplomado,
lo provoca toda pérdida, no nada más la muerte. Entonces, a lo mejor tú no esperabas quedarte sin ese trabajo, no esperabas que te traicionara un amigo, no esperabas que te robaran el coche, o sea, cualquier cosa que te cause a ti una pérdida, por supuesto que te va a hacer pasar un duelo. Entonces, pues, esa sería la segunda fase, la ira. La tercera, pues, podría ser la, no sé, la depresión, cuando ya estás como bajoneado, como que ya sientes ahora sí lo que es la pérdida como tal. O sea, ya pasó, ya te enojaste, ya hiciste, no sé, lo que hayas tenido que hacer para un poco empezar a aceptarlo y luego viene la depresión, como que te bajoneas. Yo las voy a explicar así de esa manera porque estas etapas se pueden brincar, no necesariamente van por orden como se mencionan en la literatura. La única que es la primera es la negación. Y de ahí las siguientes pues van a estarse fluctuando quizá entre una y otra y es donde a veces los pacientes se pueden llegar a atorar un poquito y es donde entra el tanatólogo a ayudarlos a pasar por el proceso. No les vamos a poder quitar el proceso ni aminorar el dolor, pero sí darles las técnicas para ir pasando. Es como si te dieran literal una mano y tuvieras que ir pasando por una bardita de la que te puedes caer, pero para eso está tu tanatólogo para apoyarte y que tú puedas lograr pues pasar por ese camino y salgas pues avante. Otra etapa podría ser, ya vimos la negación, vimos la ira, la depresión, que es cuando ya estás bajoneado, ya te está cayendo la pérdida, la negociación, a mí esta fue una etapa que me costó un poco de trabajo entenderla. Esto desde la carrera de enfermería, yo no entendía cómo vas a negociar algo, ¿no? O sea, yo decía, con quién voy a negociar la pérdida? Si a lo mejor con quien debería negociar ya no está, o algo así, yo me imaginaba. Entonces la maestra, pues en las clases externé yo esa duda y me la pudo explicar muy claramente, que es cuando tú haces como tratos. Quizás no es con la persona, porque puede ser que la persona esté fallecida, a lo mejor es una pérdida de pareja y entonces tampoco está contigo la persona, así que no es con ellos con los que uno va a negociar, pero la negociación es encontrar una actividad, unas palabras, alguna circunstancia que te haga sentir mejor. Un ejemplo que ella me daba apegado hacia lo que yo trabajo es que me decía, bueno, haz de cuenta que ¿qué pasó con tu papá? ¿No? Entonces, bueno, tu papá se enferma de COVID, se pone muy mal y tú terminas en el hospital con él allá y entonces tu negociación fue a lo mejor decir, el día que tú salgas de aquí, prometo yo venir a ayudar a la gente que está acá. Eso es una negociación porque a lo mejor yo en el momento no puedo remediar esa situación que me está doliendo, ni quitar a mi familiar de esa situación que también le está causando un sufrimiento. Pero yo voy a negociar quizá con la vida, quizá con Dios, yo no sé, cada quien tenga su propia creencia o la manera en la que sobrelleve las cosas. Pero, por ejemplo, pues tú haces una negociación con alguien, o sea, yo te doy esto por esto, tú dame tranquilidad y yo voy a ayudar a estas personas. O a lo mejor perdí tal cantidad de dinero, pero pues ahora que la recupere y que me ayudes a salir de esto, pues yo voy a hacer esta obra de caridad para, no sé, agradecer que regresó mi dinero o que volví a encontrar un trabajo. Es como esa parte, como el toma y daca. Yo así como que lo entiendo, como que sí es de, pues yo voy a hacer esto, pero por favor, que no suceda. Y si ya sucedió, pues entonces empieza uno a buscar actividades que le sanen a uno, que como que resarzan esa parte que no pudimos cerrar con la persona o con el objeto o con la circunstancia que estemos atravesando. Y vendría la parte de la aceptación. La aceptación es cuando ya pasaste por todas las etapas y finalmente entiendes que hubo una pérdida, entiendes que no se va a remediar, pero empiezas a poder vivir con ello. Ya no te lastima tanto, puedes empezar a rehacer la vida si fue, por ejemplo, la muerte de alguien, una separación,
en estos casos, o la pérdida de la salud, pues en la aceptación ya empiezas a ver otro panorama, ya a lo mejor eh, podrías tener como vista a futuro. Cuando estamos atravesando por el duelo, y quizá no me dejarán mentir, porque yo creo que todos en la vida hemos pasado por algo así, no te permite ver más allá de un cierto tiempo, ¿no? Es como a muy corto plazo y tú sabes que si no se cura eso, no se alivia ese malestar, pues como que no ves más allá. Cuando llega la aceptación, empiezas a poder reincorporarte quizá a tus actividades, empiezas a pensar más a futuro, quizá comiences a pensar con ilusión nuevamente en empezar algo, en emprender algo nuevo, en realizar un viaje. Aceptas que la persona ya no está físicamente, entiendes el que haya tenido que ser así. Em, Tratar un duelo no se trata de que no nos duela. Ahora sí que sonó como raro, no es que nos quite la tanatología el dolor, ni que nos haga olvidar. Eso jamás va a suceder. Simplemente es enseñarnos a aprender a vivir con eso. Eh, Hay una parte que Kubler-Ross no menciona dentro de sus etapas, pero que algunos otros autores sí la consideran, que es el aprendizaje, que sería como la última fase del duelo. El aprendizaje únicamente se va a dar cuando todo el duelo está superado. ¿Qué aprendiste tú de esa pérdida? ¿Qué hemos aprendido, por ejemplo, de haber perdido la salud de un día para otro, de haber perdido la libertad, de haber perdido el trabajo, la solvencia, de haber perdido a la familia? Duele mucho platicar de estas cosas, pero es la realidad que estamos viviendo. Una vez que tengamos sanado eso, vamos a poder ver el aprendizaje, no antes. Y todavía yo creo que estamos en ese proceso, la humanidad completa. Todavía no alcanzamos a vislumbrar más allá de este año, de estos meses. Entonces todavía estamos en ese proceso de duelo, ahora sí que mundial, pero eso es lo que vendrían manejando las etapas del duelo, la parte del aprendizaje que Kubler-Ross no maneja, pero algunos autores sí. Entonces, una vez que tu paciente te puede contestar esa pregunta de, bueno, ¿y qué aprendimos de esa pérdida? Entonces podríamos dar por cerrado el ciclo del duelo. Hay duelos que nos explicaba la profesora que se tratan aparte. O sea, de hecho, los duelos son personales, personales y personalizados, porque para ti una pérdida, lo que decíamos hace unos momentos, no es lo mismo que para mí. A lo mejor a mí no me interesa perder a mi esposo, pero quizás para ti sea el devaste total. Quizá para mí perder mi trabajo sea una cosa que me angustie mucho, pero tal vez para ti no. Entonces hay que personalizar completamente el cómo vamos a tratar a cada paciente, porque su pérdida es su pérdida y solo ellos saben lo que están sintiendo, lo que están sufriendo. Uno está únicamente para acompañarles, no para compararles la pérdida que tienen de, ay, pero te pudo haber ido peor. O sea, eso es una de las peores palabras que nosotros podemos emplear y yo creo que a todos nos la han dicho alguna vez. Yo creo que también todos hemos sido víctimas, por ejemplo, de la inseguridad en México. ¿Y qué te dicen los compañeros o la misma familia, no? Se ha normalizado tanto esto que te dicen, bueno, pero no te hicieron nada. Lo material como sea regresa. Pues sí, pero también a mí me costó un tiempo conseguírmelo. El susto, ¿quién me lo quita? Yo creo que es una frase que si bien va con buena intención y la verdad se agradece porque sí, estamos con vida. Bien, esas personas nos pudieron haber matado, pero es una frase algo insensible en algún momento de ese sufrimiento que tenemos por haber perdido algo, aunque sea material. Entonces, nunca vamos a comparar el duelo de una persona o la pérdida de una persona así de, pues, em, ay, pues mira, qué bueno que murió y no fuiste tú. O sea, y eso lo tengo de experiencias y anécdotas de mis mismos compañeros que han recibido ese tipo de comentarios de sus propias familias o amigos. Sabemos que no lo hacen con mala intención, pero pues a veces están fuera de lugar. Entonces, pues eso sería lo del duelo.
Ah, olvidaba decirles, el duelo por la muerte de un hijo es un duelo que se trata aparte, así como el que ocurre en un paciente, digamos, oncológico, son duelos que se tratan de manera diferente. En la muerte de un hijo probablemente sea un duelo cronificado y nosotros pues vamos a estar de apoyo porque la familia, en especial los padres, pues no, no es que vayan a superarlo. Quizá podemos hablar de alguna superación de ese duelo, pero es más bien acompañarlos, que puedan ellos vivir. Entonces ese duelo se trata de una manera distinta. E igualmente en la clase de hoy estábamos viendo que el duelo de un paciente oncológico también es distinto, no lleva las mismas fases. Por ejemplo, en él se agrega una fase de shock, porque pues tú enterarte que tienes cáncer, pues yo creo que no es de las mejores noticias. Entonces, el proceso de un paciente oncológico es un poco más acelerado, no lleva todas las etapas y al final pues no hay aprendizaje, más bien hay resignación. Quizá en los pacientes sobrevivientes pues sí se pueda mirar las fases, pero en un paciente oncológico que ya lleva pues un poquito avanzado su proceso, pues no sea los mismos pasos que sigue un duelo, por llamarlo de alguna manera, pues normal. Habrá personas que se pregunten, ¿y cuándo es un duelo malo? O sea, nosotros diríamos patológico, y cuándo es un duelo normal, o sea, cuánto tiempo le puede durar a una persona en duelo sin que veamos un factor de riesgo. Pues nos comentan en la escuela que serían aproximadamente unos 6 meses en el que la persona pues tiene que ir pasando fase por fase y irla superando. Em, un duelo que yo creo que se prolonga al año o un poquito más, pues ya podríamos decir que es patológico, entonces se encienden otras alertas y hay que ver al paciente en qué fase se está atorando. Y también ahí se conecta un poquito con la depresión real. Ese es un tema también algo delicado. A mí me llama mucho la atención. Vamos a terminar con lo de duelo. Esas serían las fases, serían más o menos la manera en la que lo va a ir cursando una persona. Espero haberme explicado un poco de cómo yo comprendí las etapas de duelo y espero estarles transmitiendo un poco de conocimiento también a ustedes. Pasando a la parte de la depresión, esperen, voy a tomar un poco de agua. Ay, es que la garganta se seca. Yo soy profesora en línea también, entonces de repente se me reseca la garganta. Bueno, la depresión no estoy muy segura si vaya de la mano o en alguna etapa del duelo que pueda ser ya eh, de esa parte crónica, que más bien la persona o el paciente se empiece a sumergir ya como tal en una depresión real. Y entonces ahí sí nos empiece a encender foquitos rojos de tener que cambiar el manejo del paciente. La depresión, pues mucha gente no lo ubica como tal que es. La depresión sí se puede manejar, pues si bien no como una enfermedad, o puede que sí, porque ya es la falla un poquito incluso de bajas o altas de sustancias cerebrales. Eso ya no se va a recomponer con actividades, con distracciones, con... Ya ven lo que sugieren normalmente las personas y yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento de no comprender qué es la depresión como tal, ¿no? Que te dicen, pues échale ganas, o ¿por qué no te sales a caminar? O métete a hacer yoga y vas a ver que te mejoras, y cosas así, ¿no? Seguimos entendiendo a los familiares, a la gente que nos lo dice, y yo aquí me voy a contar porque en mi vida había pasado por depresión hasta que sucedió lo del COVID. Y
Bueno, pues la depresión que yo desarrollo es por un shock postraumático. Entonces, no hay consuelo, ¿no? Y yo creo que en ninguna depresión lo hay. Es la única manera en la que lo pude entender y es lo que me lleva a mí a buscar ayuda y sale el diplomado y entonces a la par de que estoy aprendiendo para tratar gente, también me estoy ayudando a mí y los profesores tienen toda la disposición también de echarle la mano a uno y pues aquí estamos. Entonces, eh, en carne propia lo que yo les puedo platicar de la depresión es que llega de repente un momento en el que te miras y no puedes hacer las cosas. Mucha gente dice que, o más bien esto aplica para la gente sana, que querer es poder. Bueno, pues para alguien que está pasando depresión no aplica. Te das cuenta que tienes algo cuando quieres, pero no puedes. Eh, te dicen mucho en la literatura, si ustedes agarran un libro cualquiera, déjense de un libro, que busquen en internet depresión. De hecho, creo que 2020 se reventó la búsqueda de depresión y ansiedad y se sigue tronando porque seguimos en esto. Entonces, si ustedes leen cualquier artículo que hable de depresión, marca unos puntos como muy de foto, ¿no? O sea, tú al deprimido lo vas a ver desaliñado, lo vas a ver cansado, lo vas a ver llorando, lo vas a ver sin comer. ¿Qué más te dicen? Este, ya no le gusta hacer lo que antes hacía, ya no sale a fiestas, ¿no? Y entonces tú te quedas con esa idea de que la depresión es eso, y aparte hay gente que le echa de su cosecha y dicen que cualquier tristeza fuerte es una depresión. Y estamos ahí en una información pues un poquito errónea. La depresión, para empezar, no es una tristeza grande, es más bien como que lo contrario, es la ausencia de sentimiento, de sensación. Haz de cuenta que literal estás así como que, ¿y luego qué? Tengo todo y qué, como que no encuentran ese gusto en algo. Puede ser por déficit de alguna sustancia en la cabeza, en el cerebro. Eso es orgánico y eso se va a solucionar con medicina. Y va a haber también otras depresiones, pues, situacionales, como mi caso, está perfectamente tipificado el por qué yo desarrollo eso, ¿no? Y también estoy seguro que se me va a quitar porque una vez que las cosas pasen, que yo encuentre la manera de vivir con esto, pues seguramente que vamos a seguir adelante, pero hay personas que no. Hay personas que van a requerir de medicación y está bien. La depresión tiene también algunas manifestaciones y por aquí las tengo yo en mis diapositivas que vemos en clase y me gustaría mencionarles cuáles son los signos y síntomas que presenta una persona con depresión. Eh, Uno va a ver cambios de peso. Eso sí se llega a notar mucho en una persona deprimida, puede que incremente el peso o me gusta a veces hablar de mi propia experiencia porque cuando hablamos de terceras personas es como de, pues sí lo he escuchado, pero no me consta, ¿no? O dicen que es así, pero no lo sé. Ahora que yo lo viví, pues sí cambias de peso. Yo perdí aproximadamente 10 kilos en 2 semanas. Ahorita a lo mejor sea la cámara, sea el maquillaje, no lo sé, no me veo tan mal, pero hasta como avejentado se ve uno. Hay dificultades de concentración, por supuesto, porque también la depresión lleva ansiedad y viceversa. Entonces, cuando estás en una crisis de ansiedad, no hay consuelo. De verdad que quieres buscar algo, te paras, caminas, volteas, te hablan y tú estás absorto en no sé qué mundo, porque no estás aquí ni estás allá, solamente estás espantado. Entonces, hay dificultad para concentrarte. Hay personas que presentan culpabilidad por alguna circunstancia. Ya les vuelvo a decir, todo esto que es de la mente, que es del corazón, es muy personal. Cada quien sabe lo que está sintiendo
y a veces ni siquiera uno sabe qué es lo que está sintiendo, simplemente se siente uno mal. Entonces también puede haber un sentimiento de culpabilidad. Hay una incapacidad de divertirse, eso sí es evidente. Sí te puedes estar riendo, sí puedes estar con una persona. De hecho, en mi familia hay una persona muy cercana a mí que padece como tal ya un trastorno depresivo. No es que todo el tiempo esté llorando, ni que todo el tiempo esté tirada en cama. Se puede divertir y eso, pero cuando le llega una de esas crisis, pues tampoco puede salir a veces ni de su recámara, como que nada le gusta, no le parece. Entonces, también se puede ver eso en un paciente con depresión. Tienen impotencia porque ellos mismos no se explican, uno mismo no sabe qué es lo que está ocurriendo. No puedes ayudar ni te pueden ayudar, no te puedes explicar. Es algo extraño. También vamos a tener cambios en el patrón de sueño. Eso es súper así como evidente, ya sea que o duermen demasiado o nada más no duermen. Entonces ahí también va a haber una alteración del patrón de sueño. Va a haber una pérdida de energía, pues por supuesto, porque va a haber pacientes que no duermen o que duermen demasiado, que no comen o comen demasiado y todo eso te resta energía. El estarte mucho tiempo inactivo, más que descansar, llega un momento en el que creo que estás más cansado y lo poco que puedes dormir parece que despiertas peor. Entonces hay una pérdida de energía, hay cólera, porque también es una manifestación de depresión. Hay gente y eso yo lo podía ver con mi familiar, pues ella no lloraba, pero todo el tiempo explotaba. O sea, no le podías decir algo porque explotaba y lloraba de coraje. Entonces es cuando nosotros nos dimos cuenta de que tenía algo y tenía algo. O sea, sí te puedes enojar mucho y sí vas a llegar a llorar de coraje, pero no siempre. Entonces es lo que empezamos a notar en ella, que si la regañaban de algo, inmediatamente lloraba. O sea, se enojaba tanto que lloraba. Y fue que empezamos a decir, ¿sabes qué? Yo creo que hay que buscar algún tipo de explicación a esto y pues caímos en ese diagnóstico. Entonces sí, pasan por momentos de coraje. En mi experiencia personal, sí, también explotaba contra todo mundo que dijera que estaba enferma o que mi familia estaba enferma. Pero era un enojo desmesurado. Era así como de, yo le gritaba y le decía, cállate, aquí no están enfermos, tú estás enferma, tú eres la loca, aquí el único que está enfermo es mi papá, los demás están bien, no tenemos nada. Y si me decían, es que, ¿sabes qué? Esto es una enseñanza, tienes que tomarlo como algo así. Yo decía, pues, ¿qué tengo que aprender? ¿A poco soy tan mala persona? O sea, de verdad que es una ira muy fuerte, o sea, es cólera lo que a uno le desata estar pasando por esa situación. También va a haber una disminución de la actividad motora, lo que les decía, o sea, son personas que se van a empezar a quedar muy quietas, que no van a salir, ya no caminan, ya si antes les gustaba dar un paseo, pues ya no lo van a hacer. Y a veces no podemos comprender por qué, pero dentro de todas esas emociones que ellos puedan sentir, incluso puede haber miedo. Y pues ya dejan de hacer lo que ellos normalmente hacían y pues el último síntoma que nos manejan aquí en la diapositiva, pues es dolor sin razón aparente. Sufre uno de dolores extraños, que ya me duele la espalda, duele mucho la cabeza y a veces los medicamentos ni te hacen efecto, te empiezan a doler los dientes y vas al médico y no tienes nada. O sea, son dolores sin razón aparente. Hay algo que a mí me gustaría comentarles sobre esa parte que hay en la literatura que dicen, dejan de hacer cosas que antes les gustaba o que antes disfrutaban. Y uno luego se va pero pues si sigo hablando con mis amigos o si sigo saliendo a la calle o normalmente como que lo comparan con fiestas. No sé si han leído estos artículos que dicen, si antes iban a fiestas, pues ya no van, ¿no? Y entonces tú lees eso y dices, no, pues yo no encajo pues en ese gremio, yo ni a fiestas voy. Pero no, a mí me gusta mucho analizar las cosas y dentro de toda mi perdición que estuve padeciendo en este tiempo, también me empecé a dar cuenta y me gustó ver em, cómo es lo real. Eh,
no es que dejes de ir a fiestas ni que dejes de hablar con la gente, son actividades tan básicas que las dejas de poder hacer. O sea, simplemente el hecho de meterme a bañar, a mí me suponía un terror tan extravagante que yo le decía a alguien de la casa, ¿puedo dejar la puerta abierta? Porque no quiero estar ahí sola encerrada. Yo sufría el baño como no saben, ni si podía no bañarme mejor, pero resulta que teníamos COVID y entonces no te puedes quedar así. Entonces yo dejaba la puerta abierta, adentro de la regadera me lavaba las manos como 4 veces antes de poderme tocar la cara y eso nada más como que así, como que un poco de jabón y listo. No, yo sentía que todo en el baño estaba contaminado y que para cuando yo lo tocara, mañana ya estaba intubada. Fue a ese grado el terror. No podía tomar algo frío porque sí, y yo soy gente que todo lo tomo frío, o sea, yo no te soporto mucho lo caliente y me lo tenía que tomar al tiempo o, ¿sabes qué? Mételo al microondas porque no voy a hacer que me vaya a enfermar. Dejé de poder lavarme los dientes a gusto, agarraba el cepillo, lo lavaba con jabón, tiraba una parte de la pasta, le ponía así desde arriba que flotara la pasta en el cepillo y volví a tirar la otra parte, tanto para no contagiarme yo como para no contagiar a los demás. O sea, yo estaba completamente errada de la cabeza. Conforme va pasando el tiempo, yo sí requiero terapia, igual que muchos de sus pacientes lo van a requerir. Bien dice mi maestra que le tengo mucho aprecio, la maestra Sandra Cristina. Un saludo, Miss, por usted estoy haciendo este video. Ella nos dice que, pues, ya se me fue que estaba yo diciendo. A veces tengo estas lagunas después de la infección de COVID. Alguna palabra así, por burda que sea, no es que vaya yo a decir tricuspidio, un conector, algo así se me va la onda. Ahorita me acuerdo que les decía, pero vaya, el no poder realizar tus cosas más burdas es cuando te das cuenta que hay un problema. Ah, ya me acordé, ya hizo sinapsis mi cabeza. Nos dice mucho la maestra Sandra que cuando veamos un paciente que no remite en las primeras sesiones, se canaliza inmediatamente al psiquiatra, porque entonces ahí tenemos otro punto rojo. Y es lo que yo les comentaba, va a haber patologías que no se puedan quitar con las ganas. Uno crean que tiene uno ganas, pero ya no puedes. Entonces es donde tiene que entrar la rama de la medicina que es la psiquiatría y ellos son los que te van a poder regular todos esos neurotransmisores que tu cabecita está dejando de producir o que los está produciendo en exceso. Ellos lo van a poder mejorar con medicamento y quítense esa idea de que es malo, de que son adictivos, de que no voy a poder vivir después sin el medicamento. De verdad, no tengan miedo. Si alguien está pasando por esa situación, atiéndase. De verdad que se van a sentir mucho mejor. Eh, Cuando ya reconocen que no puedo yo empezar a rehacer la vida normal, aparte de que estaba somatizando, la somatización también es otra parte que vimos en el curso. La somatización ya es la presencia física de la ansiedad. O sea, ya tienes frecuencias cardíacas altas, ya tienes dolores de cabeza. Hay gente que hasta le da gripa sin una razón aparente, pero son somatizaciones. Hay dolores, lo que decíamos, hay dolores que no tienen luego explicación. Hay pues empiezan a haber fallas cardíacas o empieza a haber hipertensión arterial y eso ya es una somatización del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Entonces, a veces sí necesitamos echar mano ya de la medicina psiquiátrica y ellos son los que te van a ayudar con todo eso y vas a ver que te mejoras un montón y empiezas a pensar otra vez como pensabas tú antes de esto. Y ellos mismos te van a llevar tanto la subida del medicamento como la bajada hasta el momento en el que tú lo sueltes y vuelvas a vivir como vivías antes. Entonces, quiero trabajar también sobre esa parte, quiero desmitificar toda la parte de la medicina psiquiátrica,
y espero que si este video y este canal pues es bien recibido, a mí me gustaría compartir con ustedes pues muchos temas referentes a la enfermería y a la medicina, em, ayudarles a entender quizá la situación actual, que se quiten de videos que solamente son fatalistas y que nos mantienen en este estado precisamente, estados depresivos, estados ansiosos. ¿Cuánto se ha incrementado el suicidio en México, por lo menos? Si ustedes revisan la página del Instituto de Psiquiatría, hubo un live, no sé si esté todavía en Facebook o esté por YouTube, sobre el suicidio, cómo se incrementó en México y en el mundo a raíz de COVID-19. Entonces, eh, todos en este momento, absolutamente todos, necesitamos en mayor o en menor medida una atención mental para que nos puedan ayudar a pasar por este proceso tan doloroso que ha sido para muchos o para todos. Entonces yo sí les invito a que traten de buscar esa ayuda, aunque no se sientan mal, aunque digan, no, pues yo estoy bien, yo voy a mi trabajo, no me da miedo, pero algo debiste haber perdido, algo debiste de haber sentido con esto y yo te invito a que lo trabajes para que más adelante no te vaya a rebotar. Entonces, háganlo, piérdanle el miedo, nada es malo, cualquier cosa que sea para la prevención de nuestra salud o para la recuperación de nuestra salud, pues es válido. Entonces, no le tengan miedo al psicólogo, al psiquiatra, vamos a salir de eso y hay quienes nos puedan ayudar. Entonces, pues eso es lo que yo les recomiendo. Y ese ruido que escucharon fueron mis cuyos. Quién sabe qué están haciendo, pero algo tiraron. De la parte del duelo, de la depresión, pues me gustaría tocar muy, muy, muy brevemente, porque para este tema considero que no me siento lista para hablar de él, pero a mí me llama mucho la atención. Eh, yo creo que en esto habrá muy poco experto porque el principal, pues, fuente de estudio ya no está presente, ¿no? Y es la parte del suicidio. Mm, yo creo que muchos tenemos la idea de que el suicida o el que intenta suicidarse, pues lo decidió y a lo mejor nos quitábamos una carga de decir, bueno, pues él decidió quitarse la vida, pues adelante, ¿no? Y yo pensaba, yo era de esas personas que consideraba que en una familia donde se había pues suscitado un evento así, pues lo sufrían menos porque él había decidido quitarse la vida. Pero creo que es todo lo contrario. En mi familia también hay una criminóloga que igualmente es muy cercana a mí, de hecho vive conmigo, y ella me platica que de los reconocimientos de cuerpo, los más dolorosos o los más impactantes son los suicidios, o sea, cuando llaman a la familia o que la familia encontró a su ser querido, pues ya sin vida, es de las partes que más quiebran a una familia. Y nosotros veíamos en clase que pues incluso es como un tabú. Una persona o una familia que ha pasado por esta experiencia, pues se quedan como marcados, ¿no? Ya no eres el vecino fulano ni la vecina sutana. Empiezas a ser como que la mamá del que se suicidó, la hermana del que se suicidó, o sea, empieza a ver ese tipo de etiquetamiento que pues yo creo que si de por sí cualquier etiqueta es algo molesta, pues yo creo que una de esas que te esté recordando constantemente la situación, pues ha de ser bastante pesado. Por eso incluso mucha gente, si tiene la posibilidad, pues se cambian de residencia, de casa, para no seguir lidiando con eso. Pero a mí lo que me atañe del suicidio es a veces también la opinión que tiene la gente, la sociedad promedio sobre las personas que cometen este acto.
vimos unos videos de encuestas creo que incluso era Coyoacán, de ahí que van a preguntar y están entrevistando a la gente. Y mezclan mucho la religión, em, el derecho, y muy poca gente fue sensata, ¿no? De como 5 o 6 personas que entrevistaron, solamente 2 estuve yo de acuerdo con su respuesta, una respuesta, pues, ahora sí que sin tono moralista, ni religioso, ni mucho menos, ¿no? Muchas personas expresan que el suicidio es irse por la puerta fácil. Yo no le veo fácil de dónde. Si yo con el problema que todavía no estoy dada de alta, si yo tuviera un arma aquí, yo no tengo el valor. Quizá mis padres son hipertensos y una medicación de esas en una persona que no la necesite, pues ya sabremos cuál sería el desenlace, sería una situación fuerte. No estoy dando ideas, pero yo creo que no es la puerta fácil, porque tomar esa decisión es antinatura. O sea, no podemos juzgar a una persona desde nuestra postura sana. Y aún así yo me cuento en las personas sanas, puesto que mi pensamiento es lógico, estoy ubicada en tiempo y espacio, estoy platicando con ustedes, estoy repasando lo de las clases. Entonces me considero una persona sana, aunque esté yo en un tratamiento. Pero una persona suicida o intento suicida, pues no la podemos juzgar desde nuestra postura de sanidad. Ellos se deben de pensar desde otra manera. No podemos pensar que piensan, ahora sí que valga la redundancia, que piensan como nosotros. Ellos algo tienen que ya no están razonando de la manera en la que tú estás razonando en este momento, viéndome a mí hablar de esto, ellos ya no. Entonces, desde esa simple razón, no podemos decir si es la puerta fácil o la puerta difícil. O sea, para entendidos, para mí es algo muy complicado. Porque si yo no me quise morir entubada, como que ¿por qué me querría morir colgada? O sea, yo no lo veo que sea fácil. Hay personas que así se expresan de la gente suicida y yo creo que no tenemos ningún derecho porque solo ellos saben qué es lo que sucede. Yo creo que es el deceso más secreto, el deceso más sin explicación y que nunca la va a tener, al menos que el suicida deje una nota, deje una carta. Hay gente que lo hace y que a experiencia de mi familiar que es criminóloga, ayuda mucho cuando dejan una carta, pero cuando no, ellos se lo van a llevar. Entonces no podemos pues juzgar a nadie que emplee esta forma. De la parte religiosa, pues tampoco, porque no todos creen en lo mismo. Y cuando yo creo que ya estás tan embotado, cuando no le encuentras una salida, cuando algo ahí se truena, pues muy difícilmente la persona va a pensar distinto. Y hay unos documentales muy buenos que también podrían ver en YouTube de, no sé si se llaman Los Sobrevivientes, pero son la gente que le sobrevive precisamente a alguien que se suicidó. Y también hablan personas que son suicidas de varios intentos y son gente que tienen todo, que tienen un buen trabajo, que los promocionaron para el trabajo que ellos querían y cuando lo tuvieron fue así de no quiero y me voy a matar. Y lo intentaron, no murieron porque están dando el testimonio, pero así de la nada te dicen en el video, lo voy a volver a intentar. Entonces yo creo que es muy hablar a la ligera. Yo solamente quiero tocar este tema del suicidio como eso, como dejar de hablar tan a la ligera de lo que es la salud mental. Em, no podemos tratar a una persona con un problema de esa magnitud como nosotros pensamos en este momento. A lo mejor yo encuentro solución ahorita a todo, pero va a haber gente que no. Y también se debe de respetar. No podemos ir diciendo que se fueron por la puerta fácil o que son unos cobardes.
solo ellos saben. Em, yo creo que cada quien, pues en el momento sabe qué es lo que puede hacer y lo que no. Y si estas personas así lo han decidido, pues así tenía que ser. La familia evidentemente sufre bastante, va a necesitar de mucha terapia, de mucha ayuda, pero yo creo que sí me gustaría cambiar la forma en la que a veces nos expresamos de estas personas. Yo creo que se merecen pues todo el respeto como todos nosotros y pues que esto sean ellos quien lo hayan decidido y que posteriormente a la muerte sea la creencia de quien sea, pues sea ya sea juzgado, aceptado, que no pase nada, pues como tenga que ser. Pero yo creo que deberíamos de ir dejando de criticar o de aventar pues opiniones así nada más porque se nos ocurran. Yo creo que hay que respetar a todas las personas. Y bueno, pues esos serían los tres temas que se conjuntan, duelo, depresión y suicidio, eh, dentro de la tanatología que a mí me llamaron mucho la atención, pero hay uno que quiero tocar más, ya casi llevo una hora hablando, espero no estarlos aburriendo. Prometo que si hago más videos los haga yo más cortos, algo más planeado, pero bueno, en vista de que este es académico, me gustaría también hablar de lo que es el cuidador primario. Eso sí nos compete a enfermería y también a los familiares de algún paciente crónico degenerativo, e incluso en este momento que atravesamos con el virus, pues yo creo que vale la pena saber qué hacer con el cuidador primario. El cuidador primario es la persona que va a estar a cargo del enfermo, pues casi todo el tiempo. Entonces esta persona también se va a desgastar. Y a veces en la experiencia hemos visto que el cuidador primario incluso se puede llegar a desgastar mucho más que el mismo enfermo. Y en casos ya de extremo han fallecido los cuidadores antes que el paciente. Entonces, la tanatología también se ha dedicado a ver esta situación de cómo ayudar también a la familia, cómo ayudar a quien los está cuidando. Em, no sé si será a nivel mundial, pero al menos sabemos que en México las familias son numerosas. Todavía hay abuelos que tuvieron hasta 10 hijos. O sea, yo tengo de un lado 6 tíos, 5 porque ya falleció uno, y del otro lado otros 5. Y ustedes saben que cuando algo pasa, solo está uno o dos. Máximo, y si bien nos va, son dos. En la familia de mi amiga que les digo, la intensivista, la abuelita tuvo, creo que 12, 14, y se las vio muy mal el año pasado por una fractura de fémur y únicamente la cuidaba ella y otra tía. Entonces sabemos que eso pasa y por supuesto que el cuidador primario se desgasta horrible. Entonces va a ser un familiar que a veces deja de comer, que a veces deja de dormir, que no, o sea, su vida antes de lo que sucediera con su familiar enfermo cambia radicalmente. Hay quienes dejan de trabajar, hay quienes pierden incluso hasta la familia, porque hay familias que dicen, no, pues si te vas a estar allá, pues ya qué haces aquí y empiezas a tener broncas hasta con tu propia familia, ¿no? O sea, si eres una persona casada, pues ahí empieza a haber líos, ¿no? Entonces, pues me gustaría también leerles rápidamente, es una diapositiva pequeña de qué es lo que sucede cuando el cuidador primario pues se descuida, ¿no? Entonces, cuando un cuidador primario se descuida, pues vamos a tener que va a haber complicaciones emocionales, como ya vieron, complicaciones familiares y complicaciones físicas, o sea, vas a tener un desgaste completo. Si tú vas a ser el que cuide a tu familiar, tienes que tener un soporte también,
para que tú puedas descansar y también retomar energía, comer, o sea, también desembotarte la cabeza, porque al estar tanto tiempo con el paciente enfermo, estás inmerso en ese mundo de, pues ahora sí que llamarlo de alguna manera como de tragedia, y en eso nada más estás pensando, entonces solamente pues evocas pensamientos normalmente pues negativos, ¿no? Sí debe tener unas características el cuidador primario, a lo mejor tiene que ser alguien un poco más alegre que el resto de la familia, precisamente para que no le peguen así muy, muy directo las cosas que están sucediendo con el familiar. Una persona de fuerza, una persona que sea, como dicen por acá en México, dicharachera, ¿no? Así como que tenga un buen ánimo para que pueda él echar mano de todos esos recursos que tiene para ayudar al familiar y ayudarse a sí mismo. Entonces, eso sería una muy buena recomendación. Aquí también tenemos problemas más frecuentes del cuidador primario, pues como ya lo veíamos, hay dolores musculares, hay mayores niveles de ansiedad, hay mayores niveles de estrés y de frustración, porque tú estás viendo a tu familiar y tú nomás no puedes hacer más nada. Y digamos que lo que el cuidador primario, pues no es un personal de salud, es un familiar del paciente. Entonces, a veces incluso tienen que aprender a lo loco, lo que por lo menos nosotros aprendimos en una carrera, ¿no? ¿Qué pasa con el paciente con IRC? Entonces, ¿sabe qué? Váyase al curso de diálisis o váyase al curso porque van a venir ya a empezar a hacer hemodiálisis y la fístula y bueno, les atacas de información que se queda uno así de, pues cualquiera como que se desanima, ¿no? Y luego si ves que tu resto de familia te está aventando a ti el paquete, pues como que triplemente peor. Entonces los cuidadores primarios sí se llegan a ver muy afectados. Y aquí hay unos consejos para el cuidador, lo que le podemos nosotros aconsejar cuando están en el hospital y que los tenemos allí en presencia, les podemos aconsejar algunas cosas para que hagan. En primer lugar, tiene que haber un asistente de relevo. O sea, en medida de lo posible, sí o sí, tienen que tener un familiar que les auxilie para cambiar la guardia. Entonces estos pues sí lo van a tener que platicar entre las familias para que haya por lo menos dos gentes que puedan estarse turnando el cuidado del paciente. Otros puntos podría ser compartir y delegar las responsabilidades. O sea, si son varios hijos e incluso ya hay nietos que puedan participar en el cuidado del abuelito, de la tía o de alguien así, pues también involucrarlos para que puedan ser más manos las que ayuden al paciente. Tienen que saber pedir ayuda. A veces nosotros queremos hacer todo junto. Cuando mi padre se empezó a poner mal de COVID, pues al ser yo la enfermera y mi familia confiando en mí, pues yo asumí todo. Yo nada más les decía, tráeme esto, tráeme el otro, tráeme aquello, pero no delegaba. O sea, también por el mismo miedo a que se contagiaran. O sea, en mi cabeza nadie estaba contagiado más que mi padre. Entonces yo decía, no, aquí nadie entra y yo lo hago sola. Bueno, pues pasaron 2 días, 3 días y yo estaba tronada. Es una enfermedad muy desgastante. Entonces hay que aprender a pedir también la ayuda. El cuidador primario se debe de informar sobre la enfermedad para más o menos saber qué esperar de su paciente, qué cosa es normal, qué cosa no es normal, y entonces ya de ahí el saber discernir cuándo necesita de auxilio y cuándo pues es parte del proceso. Tiene que tener paciencia con el enfermo, aceptación y sentido del humor. O sea, les digo, sí debe de tener un perfil, es como estar contratando a alguien, tiene que tener un perfil que le ayude tanto a él como al paciente. Tiene que tener adopción a cada etapa de la vida. Em, Más bien que adopción, ha de ser como adaptación. O sea, sí tiene que entender que el paciente, cuando es un crónico degenerativo, probablemente pues va hacia la muerte. O sea, no va a haber algo que lo cure. Entonces, pues sí, él tiene que empezar a entender. Y nosotros como tanatólogos también podemos tratar al familiar, no nada más al enfermo, sino también al familiar para que vaya tomando esas ideas, sabiendo qué va a hacer
en el momento en el que se presente el fallecimiento de su familiar. Tiene que estar preparado para lo inevitable. Finalmente, pues, una enfermedad de este tipo, pues, va a desencadenar en el fallecimiento de nuestro familiar. Hay que aprender de los errores y a cuidarse a uno mismo. Yo creo que esto de aprender de los errores va un poquito encaminado a muchas veces esas enfermedades crónico-degenerativas pudimos haber aplazado un poco el deterioro, pero ¿qué sucede? Que pues no se hace. En México y no sé, como siempre digo, no sé si en el resto del mundo también, la prevención es nula y por eso tenemos el tercer nivel atascado y el segundo también, porque van las complicaciones de diabetes, de hipertensión, de insuficiencia renal, porque son personas que en su momento del diagnóstico o no lo aceptaron de la mejor manera y no lo asumieron como tal y por lo tanto no llevaron un cuidado adecuado, que ya cuando paran con nosotros, pues ya no hay mucho que hacer. Entonces yo creo que ese aprendizaje, aprender de esos errores para uno no cometerlos, ¿no? Y llegar un poquito más íntegros a ese momento de partir de la vida. Entonces, yo creo que eso es algo importante y es algo a lo que yo quisiera enfocar un poco de mi energía y de mi conocimiento. Si ustedes aceptan bien este video, este canal, a mí me gustaría mucho aportarles conocimiento, no solamente por lo que dicen. Ahorita yo creo que toda la gente está muy confundida con lo de COVID, que las vacunas, que si se recontagia. Me gustaría a mí ofrecerles información objetiva. Soy una persona estudiada, soy licenciada en enfermería, egresada de la UNAM. Tengo varios cursos hechos en reanimación, así que más o menos conozco lo que es un paciente respiratorio. Por supuesto que siempre estamos a la vanguardia con esta enfermedad nueva. Nos mandan a nosotros las guías. Por el momento no están al público, están todavía bajo custodia de la Secretaría de Salud. También todos los compendios de las vacunas, que son un tomón así de veintitantas hojas por cada vacuna. A mí me gustaría ofrecerles esa información resumida, digerible, porque yo quiero dirigirme a la población estándar, no a los médicos, no a quien ya conoce de esto. A mí me gustaría desmitificar muchas de las cosas que pasan con COVID. Yo sé que hoy en día es deporte nacional hablar de lo que no se sabe, pero creo que yo tengo la preparación, tengo la experiencia y puedo aportarles, yo creo que bastante material para que ustedes vayan cambiando desde su chip y vean esta situación con más positivismo que con tanta negatividad como nos lo venden en los medios de comunicación. Quizá yo sea de esos candidatos de YouTube para bloquear, pero en medida de lo posible yo quiero llegar a la población, quiero llegar a la comunidad y pues gracias al diplomado de tanatología y a la maestra Sandra Cristina, que estoy aventándome a hacer este video de casi una hora. Espero que lo puedan ver todo, que les interese. Y por el momento dejo activos los comentarios. Si gusta quien lo vea este video, que tratemos algún tema, yo con mucho gusto les traigo la información y la información que no sepamos la buscamos. Sí voy a confesar que me dan mucho miedo los comentarios porque hay cada persona que son tan haters que no me da miedo el hater como tal, ¿no? Porque yo sé que no tiene los argumentos, yo tengo el conocimiento, gracias a Dios, pero lo que yo no regulo a veces es mi carácter. Entonces me engancho rápido y es una pérdida de energía que no estoy dispuesta a, pues ahora sí que a perder, o sea, si apenas la estoy retomando. Pero toda la gente sensata, que guste ayuda, que guste información, yo doy asesoría a pacientes COVID domiciliarios. Voy a dejar mi correo electrónico abajo. Em,
estaré pendiente si alguien escribe. Después de toda esta situación, pues el mundo me pone en esta circunstancia, me toca a mí ver a los pacientes domiciliarios. A veces no voy a sus casas, pero si hacemos videollamadas, yo les digo cuando es hora de ir a un hospital. Em, Doy mucha asesoría y trato de abrazarles un poco el corazoncito, porque yo sé lo que es vivir eso y duele mucho, da mucho miedo y pues me gustaría regresar un poco del favor que a mí me hicieron pues mis benefactores, ¿no? Los que me apoyaron a mí en ese momento. Pues yo creo que en la enfermería y en la medicina esto es recíproco. Hay veces que damos, a veces que nos dan y hay que ser agradecidos y yo quiero hacer esa labor. Si alguien tiene problemas, si alguien está con COVID y no sabe qué hacer, de verdad no dude en escribirme. Voy a escribir el correo, se los voy a decir de letra. Mi correo electrónico es morticia@gmail.com, pero se escribe algo especial, entonces lo voy a dejar escrito en los comentarios. No se usa la caja de información, no se poner audio. Quizá nuestros videos sean muy austeros como este, pero yo estoy más preocupada por la información que ustedes necesiten saber sobre lo que ustedes gusten. Yo trato desde la medicina general, neonatología, pediatría, vacunas. Ahorita aprendí a trancazos COVID. Y lo que no sepa, pues tenemos respaldos, tenemos coaching para que nos puedan estar asesorando y siéntase con la confianza de escribirme. Yo con mucho gusto pues les voy a auxiliar y pues quiero que sepan eso. Tienen a alguien cerca para ayudarles con esto de COVID o con cualquier otra cosa que se les atraviese. Por lo menos pues decirles qué hacer o por lo menos decirles un cálmate, no te va a pasar nada, que a veces hace mucha falta. Entonces pues yo les agradezco la hora y cacho que me están brindando. Le agradezco mucho a la Sociedad Mexicana de Filosofía y Psicología Aplicada que me está dando esta nueva herramienta y a la maestra Sandra Cristina por sacarnos de nuestra zona de confort y a lo mejor sale algo bueno de acá. Y pues un saludo para todos. Yo espero que sea bien recibido este video y hagan uso de lo que les estoy ofreciendo. De verdad, esto no tiene costo, no se genera un horario. Yo puedo ayudarles a aclarar muchas cosas y les voy a ayudar en lo que pueda. Entonces no tengan miedo de escribirme. A los haters sí se las voy a mentar, porque yo soy así, ya me irán conociendo, pero lo que es de conocimiento, yo soy muy seria con eso. Me gusta que la gente tenga buena información y que no se deje llevar por noticias que no tienen nada que ver. Entonces, pues bueno, me despido. Son las 2:58 de la mañana. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Soy la enfermera Verónica y pues estoy aquí con ustedes. Y si también quieren hablar de maquillaje un día, pues con mucho gusto. Aquí estamos para todo y pues a seguir adelante. Gracias y espero que mi video ayude con mi diplomado. Buenas noches, descansen y pronto nos vemos. Hasta luego.